Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de las referencias. ¿Para qué usamos las referencias y cómo funcionan? Las referencias generalmente las utilizamos cuando necesitamos que un plano, un dibujo cualquiera, se repita varias veces en otros planos. Por ejemplo, instalaciones hidráulicas y sanitarias que van a tener como base el mismo plano arquitectónico o la misma planta arquitectónica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros planos deben de estar en una misma coordenada, porque lo que hacemos con las referencias es poner un papel o un dibujo encima del otro o debajo del otro. Si yo tuviera dos hojas 90 por 60 y las empalmara, lo que va a suceder es que si tengo los dibujos en la misma posición, voy a tener la posibilidad de, estando las dos hojas empalmadas, de trabajarlos de manera encimada, digamos, voy a trabajar encima del plano que queda abajo. Pero si teniendo mis dos hojas empalmadas, un dibujo queda en la esquina superior derecha y el otro queda en la superior izquierda, pues voy a tener que estar moviendo las hojas para encontrar el empalme de los dibujos. Voy a hacer el ejemplo con una planta arquitectónica, con los ejes y con las líneas de corte. Este es el archivo original. Tengo todas mis plantas arquitectónicas, tengo mis cortes y tengo mis fachadas. Lo que hice fue en un nuevo archivo, traje mi planta arquitectónica, la copié, y lo único que dejé fue el dibujo del plano arquitectónico, le quité los ejes con sus cotas y las líneas de corte. Lo voy a hacer nuevamente para que ustedes vean cómo funciona, sobre todo cómo debo de empalmar cada uno de los dibujos. Lo primero que voy a hacer es copiar mi planta arquitectónica. Okay. Copio toda mi planta, incluyendo los ejes y cotas y líneas de corte. Lo que voy a hacer es pegarlo en la coordenada 0,0. Ok, lo que voy a hacer es tomar un punto de una coordenada como punto de referencia para tanto poner en la misma posición el dibujo del plano arquitectónico, los ejes y posteriormente las líneas de corte. Voy a seleccionar los ejes y las cotas. Voy a copiar todos estos elementos y los voy a pegar en un nuevo archivo. Igual pongo, cuando lo pego, en 0,0. Ahí están. Ok. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo mi planta baja. Voy a tomar un punto de referencia. En este caso va a ser la intersección del eje 6 con el eje A. Y lo voy a pasar al 0,0. Ahora sí, voy a seleccionar mis ejes y mis cotas y las voy a borrar. Voy a poner león. Lo mismo voy a hacer con los ejes y con las cotas. Voy a tomar la intersección del eje 6 con A y lo voy a pasar a 0,0. De esta manera, lo que estoy asegurándome es que cuando empalme los ejes con la planta arquitectónica, queden exactamente encimados y no desfasados. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a pedir un nuevo archivo y lo voy a hacer con las líneas de corte. Nada más que aquí, si corto o copio nada más las líneas de corte, me voy a ir al nuevo archivo donde les voy a pegar, 0,0. El problema es que no van a quedar exactamente como debieran de quedar. Vean, esta línea de corte, ¿dónde estás? Rebasa la línea verde del eje Y, y este queda exactamente pegado al eje Y.
Este no me sirve porque cuando los empalme no me va a quedar exactamente donde lo requiero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar una línea de referencia en el 0,0 y voy a copiar, en este caso ahorita sí, voy a cortar todo el elemento, lo voy a seleccionar, lo corto y lo voy a pegar en el nuevo archivo. Y le voy a decir que lo deje en el 0,0. Y ahora voy a mover todo y le voy a pedir que de este, donde yo sé que va al 0,0, lo muevo de allí al 0,0 y ya me va a quedar exactamente donde lo necesito. Bueno, yo ya tengo aquí mis líneas de corte. Voy a cerrar estos que acabo de crear. Lo hice nada más para mostrarles cómo dividí cada uno de los elementos que voy a referenciar. Y ahora ya tengo planta baja. Está solamente la planta baja, no tiene líneas de corte. Tengo líneas de corte y tengo en otro archivo mis ejes. ¿Qué es lo que tengo que tener para yo comenzar a hacer mis referencias? Uno, primero tengo que tener muy bien organizados mis elementos en carpetas. Aquí en arquitectónico base, yo ya tengo planta alta y planta baja. ¿Okay? En auxiliares tengo ejes y líneas de corte. Y voy a trabajar en una nueva carpeta que se llama instalación eléctrica para que vean cómo funcionan los planos de referencia. Ok, estando yo en mi planta baja, lo que voy a hacer ahora es traerme tanto las líneas de corte como los ejes. Para eso tengo que sacar esta ventana que se llama referencias externas. Y lo voy a hacer tecleando XREF. ¿Ok? Que sería External References. Le doy Enter y me va a salir esta ventanita que se llama External References. Voy a dar clic aquí en Attach y me voy a ir a auxiliares, en donde tengo mis ejes y mis líneas de corte. Voy a seleccionar ejes. Tengo que revisar que no tenga activada ninguna de las casillas y le voy a dar OK. De tal forma que ahora ya mis ejes aparecen dentro de mi dibujo. De hecho, me van a aparecer como una especie de bloque. Si yo los selecciono, se seleccionan todos. Y voy a traer también mis líneas de corte. Reviso que no tengan ninguna casilla activada y ahí está. Están exactamente. Ahora, ¿para qué me sirve tener de manera independiente, en este ejemplo que estoy poniendo, para qué me sirve poner mis ejes y mis cortes, mis líneas de corte de manera independiente? Bueno, si yo tengo mi planta alta, la copié también de aquí, de este archivo, la traje para acá, voy a quitar mis referencias, y nuevamente tomé la referencia del cruce del eje 6 con A y lo puse en 0,0. Aquí está ya. Porque, ¿para qué me va a servir tener separados mis ejes y mis cortes? Porque cuando yo estoy terminando los planos y voy a documentar, yo no tengo, si yo ya hice esto, si yo ya dividí ejes y cortes, yo ya no lo tengo que dibujar en cada planta. Yo lo único que tengo que hacer es trabajar mi planta alta y traerme los ejes y traerme las líneas de corte. Ya no las tengo que dibujar, no las tengo que pegar, no las tengo que copiar y pegar de un archivo a otro y luego colocarlas en donde debe de ser. Yo ya no tengo que hacer nada de eso, yo ya los tengo aquí. Si tengo 30 plantas más, pues lo mismo hago y me ahorro muchísimo tiempo. ¿Cuál es otra de las ventajas? Si yo requiero en planta baja colocar, o en este caso voy a borrar un eje, este eje C' no hace ninguna referencia a ningún elemento estructural, yo tengo que borrar este C'. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago doble clic sobre mi elemento. Lo puedo hacer de dos maneras. Abro el archivo que se llama ejes. Y desde aquí lo puedo borrar, lo que podría ser una opción. Pero la otra es hacerlo directamente desde mi dibujo en planta. ¿Por qué? Porque yo aquí en mi dibujo en planta tengo referencias. Si quisiera poner un nuevo eje, por ejemplo, en este muro, y lo hiciera desde mi
desde mi archivo de ejes, pues no voy a saber en dónde está este muro. En cambio, desde aquí sí lo tengo. Voy a borrar uno aquí, voy a colocar uno acá. Entonces le digo, hago doble clic, me va a llevar a referencia, a edición de mi referencia. Yo lo que tengo aquí ahora es como si estuviera dentro de mi dibujo de ejes. Entonces lo que puedo hacer es borrar acá y colocar un nuevo. Ahí está. Y le voy a llamar 5'. Y cuando le digo salva la referencia, este archivo, una vez que se haya actualizado, ya aquí, ya también se va a actualizar automáticamente en planta alta. Me va a poner una referencia, un archivo de referencia cambiado y necesita ser recargado. Le voy a poner aquí reload. Y ya me aparece aquí el 5 y ya me quitó el C'. Eso es muy bueno porque si yo tengo varias plantas, no tengo que irme a todas las plantas a modificar y agregar un nuevo eje, a quitarlo y a poner el que puse, sino que se actualizan en todas las plantas las referencias que yo haya modificado. Lo puedo hacer desde aquí, como desde cada planta, como un nuevo, como uno edita los bloques, o lo puedo hacer desde el archivo original. Ahora bien, yo tengo ciertas ventajas en trabajar también con mis referencias. Voy a hacer aquí en el archivo que se llama eléctrica planta baja. Yo tengo ya aquí instalación eléctrica. Aquí está mi archivo. Aquí ya se llama eléctrica planta baja. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traerme la planta baja. Arquitectónico base. Me traigo la planta baja. Reviso que no tenga ninguna casilla activada. Y aquí ya está mi archivo. Dentro de este yo ya puedo comenzar a colocar las plantas que los spots o el dibujo correspondiente a la instalación eléctrica que yo necesite. La ventaja de esto es que si yo tengo que hacer alguna modificación, en la planta baja se va a ver, se va a ver reflejada en este nuevo archivo que es de que corresponde al proyecto ejecutivo en característica de eléctrica. Voy a quitar la planta baja, voy a poner un LOAD. Y la otra de las ventajas que tengo es que lo único que estoy trabajando en este archivo son estas 3 líneas. No se está cargando todo el dibujo. Si yo llegara a tener una planta muy compleja que en ocasiones me llega a alentar el AutoCAD, pues con este tipo de dibujo yo no voy a tener ese problema porque el archivo está referenciado, es decir, lo jalé de una carpeta y lo metí a este dibujo sin que realmente esté dentro de este dibujo. Yo lo recargo y ahí está todo el dibujo, pero realmente es una referencia, es un bloque, es un papel debajo de mi papel de la planta baja eléctrica. Y tengo esta ventaja, si yo me voy a la planta baja y modifico, voy a rotar el comedor, y modifico el comedor, lo salvo, si no, no se va a aplicar el cambio a de la referencia en todos los archivos en los que esté referenciado. Me aparece el globo en donde dice que tengo que recargar. Modifico y nada más tengo que cambiar los elementos ahora con respecto a esa nueva modificación que acabo de hacer. Y si este fuera un mueble sanitario, el que yo tuve que modificar, pues bueno, mis instalaciones hidrosanitarias en todo se actualiza. Tengo que hacer el cambio, pero ya no tengo que cambiar en planta baja de sanitaria y en planta baja de hidráulica el WC. ¿Por qué? Porque yo lo modifiqué en una sola planta y se hace la modificación en todas las demás. Cuando yo estoy aquí en la ventana de referencias externas,
yo puedo trabajar cada una de las referencias de la siguiente manera. Yo la puedo descargar, recargar, quitar o eh, dejarla ya de fijo en el archivo. De hecho, cuando yo traje la planta baja, se vinieron con la planta baja estas otras dos de referencias. ¿Por qué? Porque en la planta baja, en el archivo de planta baja, yo tengo estos dos elementos. Si los quisiera desaparecer de eléctrica, selecciono cada uno de ellos y le pongo un load. Puedo seleccionar los dos al mismo tiempo, reload, y me los va a aparecer. Pero como yo los tengo anclados en la planta baja, si yo le pongo un load a la planta baja, también se van ejes y línea de corte. Eso es porque desde el original yo tengo anclados esos dos archivos. Si me voy a eléctrica y recargo planta baja, se van a recargar nuevamente ejes y líneas de corte. Ahí está. Y lo puedo hacer de manera independiente. Si yo ya no lo quiero ver, le voy a poner detach. Lo que va a hacer que me quite completamente el archivo del dibujo. Di control Z para volver a aparecer los elementos. Y si lo quiero dejar ya de fijo, lo que voy a hacer es darle bind. Le digo OK. Me va a desaparecer de aquí los archivos y cuando yo haga clic encima de ellos, me van a aparecer como un bloque. La única, por lo que no es recomendable hacer esto, la única indicación es que si yo recargo o hago modificaciones de mis ejes en mi dibujo, ese no se va a ver reflejado aquí porque aquí ya no están hechas las referencias, ya es un bloque. Y si yo modifico desde aquí, no se va a ver en el archivo original de ejes. Esto es únicamente en casos ya extremos en los que yo requiero que el archivo se quede de fijo en el dibujo que esté yo haciendo, en el plano que yo esté haciendo. Muchísimas gracias y espero les haya servido mucho.